Ahí. Amados, que el Señor les bendiga. Tengan todos una buena tarde. Estamos dando inicio hoy, un día más, un día martes, a nuestro tiempo de compartir palabra del Señor, de poder estar aquí reunidos a través de las redes sociales, esperando que se vayan conectando, los que escuchen ahora, los que escuchen en un instante más, sean grandemente bendecidos. Hoy tengo la grata compañía de mi hermana Sandrita, que el Señor le bendiga. Agradezco su compañía, su buena disposición al estar aquí conmigo. La hermana Sandrita, ella es perteneciente a la Iglesia de Cristo, vive en el pueblo de Guanaquero, así es que de repente la señal no ha sido muy buena, pero creemos que el Señor está aquí tomando el control de todo lo que se está dando en este momento. Así es que bendecimos la vida de cada uno de ustedes, amados, bendecimos sus corazones, bendecimos el sentir que hay en cada hijo al querer ser ministrados, bendecidos por la presencia del Señor, al no solamente quedarse tal vez con alguna oración del día y alguna lectura, sino que incorporarse y participar en lo que ahora es nuestros cultos activos a través de las redes sociales. Bendigo, como decía usted, hermana Sandrita, su tiempo. ¿Cómo está? Quiero escucharla. Amén. Bendiciones, pastora. Yo agradezco esta invitación por esta plataforma de poder compartir con usted una palabra en este día. Y doy gracias al Señor por eso. También doy gracias por cada hermano, hermana que se está conectando, que sea un momento de edificación con lo que vamos a compartir y a hablar a través de la palabra. Amén. Amén. Así ha de ser. La palabra en sí misma nos edifica, nos reconforta, también nos exhorta. Y todo eso provoca en nosotros un aumentar, un crecimiento, siempre y cuando escuchamos y oímos con los oídos del Espíritu, ¿cierto? Si escuchamos con los oídos de la carne, habrán cosas que nos puedan, en la exhortación, por poner un ejemplo, molestarnos, y en vez de edificarnos, nos van a restar, pero cuando entendemos que hay cosas que provienen de parte del Señor y que Dios lo que más anhela en nosotros es el crecimiento y el desarrollo, aprendemos a tomar lo que Él nos entrega, lo que Él nos dice con amor. Dice la palabra, aún ella misma nos menciona, dice que tal vez la exhortación, el castigo, el reto en el momento pueda ser de tristeza, pero finalmente es lo que nos prepara para la vida eterna. Así es que hoy día vamos a hablar, y por eso tengo en mi compañía la hermana Sandrita, porque ella va a hablarnos con respecto a la intercesión. Ella está a cargo del equipo de intercesión de aquí de la congregación, un equipo activo que gracias al Señor conversábamos hace un tiempo con mi esposo, con mi papá, y es que nuestra iglesia no es tan grande, la iglesia del Señor, obvio, no es tan numerosa, pero la calidad que hay dentro de la iglesia es algo que no podemos menospreciar, y le agradecemos al Señor porque tenemos dentro del número no tan grande como le mencionaba, hay un grupo de intercesión fuerte, un grupo de intercesión que hasta hace no mucho tiempo estaba orando la noche completa en turnos.
Y eso es algo Amén. que solamente el Señor provoca. Y hoy, y en el tiempo actual, en lo que estamos hoy, cada 3 horas se levanta una intercesora a tomar tiempo de oración también al Padre. Y eso es gracias primeramente al Señor y también a usted, que mueva el equipo de intercesión para que pueda estar activo, para que pueda este equipo mantenerse sólido en este llamado que también es parte de la vida cristiana. Amén. Así es, pastora. El Señor nos llamó a interceder, lo llamó a levantar la intercesión. Somos, como dice usted, un grupo reducido porque nuestra congregación no es muy grande, pero somos un grupo unificado. Siempre Amén. estamos unificándolo en las oraciones, estamos siempre en el mismo espíritu y también dándole gracias a nuestro Señor, que Él ha contestado muchas oraciones y peticiones que hemos levantado. Sí, amén. También cuando hacemos oración con ayuno, hemos visto la respuesta de papá, pero inmediatamente. Y eso le damos la gloria y la honra a nuestro Señor, porque todo es por Él. Nosotros somos una servidora en el reino. Él es el que hace todas las obras y Él es el soberano. Amén. Amén, hermana Sandrita. Y lo que usted menciona es tan real, de repente uno comete el gran error de acostumbrarse a ver la gloria del Señor en diferentes cosas, que hay puntos que se le empiezan a pasar por alto. Pero es como usted mencionaba recién, hemos levantado ayuno por alguno de los hijos de Dios y hemos visto respuesta casi inmediata de parte del Señor. Hemos visto cómo se recuperan, cómo se estabilizan. Vemos también cosas maravillosas que el Señor hace. Ese tiempo de oración, imagínense, ahora estamos orando por un joven familiar de la hermana Yajaida, y no solamente nosotros, sino que es una oración casi comunitaria. Son muchos los que se han levantado en oración por este joven, y lo que era tan grave y tan poco favorable, tenía pocas expectativas, por decirlo, de vida, el Señor lo ha volcado a algo completamente diferente, y este chico a 3 días de un accidente ya está despierto, ya está con sus sentidos mentales, están activos, está bien, su cuerpo está lesionado, pero en un proceso de recuperación, y es la mano del Dios. En la mano del Señor no podemos atribuirnos nosotros esa grandeza y esa gloria que se manifiesta a través de sanidades, de milagros, de prodigios. Es solamente Él, como usted mencionaba, amada. Amén. En la oración está el poder del Amén. Señor. Y nosotros, por eso es que, como ya le comentaba recién, que la unificación en el acuerdo de las oraciones son muy importantes, porque uno ahí está en un solo espíritu, Amén. orando por las mismas cosas y unificada en lo mismo. Así que, bueno, toda la gloria y toda la honra siempre sea para nuestro Dios. Así es, amén. Amén, hermana Sandrita. Aquí vamos a saludar a algunos que ya están conectados. La hermana Julie, la veo por ahí. Que el Señor le bendiga más, manda ahí su monito, sus figuras, la Verito también. Dice, bendiciones pastoras, sea muy bendecida hermana Sandrita. Le manda sus saludos a la iglesia, que mi esposo también está ahí conectado, mandando palabras de bendición. Sabemos que, como mencionábamos al comienzo, este es un tiempo del Señor. Este tiempo lo ha preparado el Señor, Él, el que tiene todo el control. Mire, y apareció por aquí su bebé, la pastora Jocelyn, diciendo tan linda mi mamita. Ahí dándole palabras de amor, de cariño. Hermosa usted, hermana Sandrita, usted lo sabe, el Señor ha puesto tanta gracia en usted. Mi papito también está ahí, bendiciones le manda hermana Sandrita y a cada hijo, la hermana Yajaida aquí está también con nosotros. Le bendecimos porque el Señor la puso también a ella en el mismo mover que estamos nosotros. Ella es la que tiene que levantar la oración en su familia, por Patricio. Entonces el Señor le delegó una responsabilidad hermosa y dice que oran varias veces al día, lo estuvieron haciendo hasta ayer, no sé si hoy también, pero
ella era la encargada de poder dirigir la oración. Y esos son bendiciones, privilegios, son honras que el Señor nos entrega. Y con fe, dice la palabra, dice su palabra, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si nosotros lo miramos desde el otro punto, entonces la fe agrada el corazón de nuestro Padre. Amén. Y es el principal motor dentro de la intercesión, el poder nosotros tener fe, confiar en que el Señor está escuchando nuestras oraciones y que Él ha de responder en el tiempo propicio y que lo que finalmente se ejecuta también es su voluntad. Amén. Amén, así es. Así es, pastora. El Señor, Él es bueno en todo tiempo, Él siempre está atento a las oraciones de su pueblo, de sus hijos. Y como decía usted, es muy importante el grupo de intercesión en cada congregación, Amén. porque el grupo de intercesión tiene que ya estar a la brecha de todo lo que está sucediendo, así como dentro de nuestras congregaciones, también lo que está sucediendo afuera, como en estos tiempos que también el pueblo está unificado, intercediendo y ayunando por nuestra nación, por lo que está sucediendo. Y vamos a ver las maravillas del Señor y la respuesta que el pueblo está pidiendo también, que Él manifieste su gloria y su poder en esta nación bendita. Amén, amén, así ha de ser. Como usted bien decía, hermana Sandrita, es muy importante el equipo de intercesión dentro de las iglesias. Sabemos que el intercesor por excelencia fue nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Él intercedió ante el Padre por cada uno de nosotros. Entonces nosotros como iglesia tenemos el mismo deber y debiésemos tener el mismo sentir. Es más, si nosotros nos vamos a la Escritura, encontramos a varios intercesores, entre ellos Esther, ¿cierto? Que estuvo ahí delante del rey intercediendo por el pueblo. Y tal vez mucho puede sonarle controversial el tema de la intercesión pensando, pero si Cristo ya intercedió, ¿por qué nosotros vamos a interceder? Pero es que a nosotros nos fue entregado un ministerio, dice su palabra, y ese ministerio es el de la reconciliación. Y reconciliar quiere decir estar en medio de, estar entre dos personas procurando que éstas se reconcilien, y nosotros no tenemos como Jesús, Él reconcilió a la humanidad, al hombre con el Padre, pero nosotros nuestro deber es reconciliar al hombre con Cristo, que ellos quieran volver a Jesús. Amada, así es que con respecto a lo mismo, ¿qué nos resta a la iglesia hacer por esta labor tan importante que es la intercesión? Bueno, yo creo que si Cristo fue el intercesor por excelencia, a la iglesia le queda solamente restar la intercesión. Nosotros somos un puente para llevar nuestras peticiones y nuestras oraciones delante de la presencia de nuestro Señor Jesús, pero Él es el intercedor que lleva nuestras demandas y nuestras peticiones delante de la presencia del Padre. Amén. Y quiero también leer, pastora, un versículo de lo mismo que está en Timoteo, en 1 Timoteo 2:5. Y así dice su palabra, dice, en el 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es el único mediador que nosotros tenemos, que Él aboga nuestras demandas y peticiones delante de la presencia del Padre. Amén, amén. Es Él el que el Padre ve. Tal vez si nos viera directamente a nosotros, vería tanto pecado, tanta falta, pero la sangre de Cristo que está derramada sobre nosotros nos hace aceptos ante el Padre. Y eso es algo hermoso. Amada, ¿y cómo podremos nosotros, un hermano puede tal vez pensar y decir, bueno, ¿y cómo sé yo si mi llamado de parte del Señor es conformar parte de la intercesión? ¿Cómo reconozco yo que ese es mi llamado?
Bueno, como todos los llamados que el Señor hace para diferentes áreas de servicio en la iglesia, nosotros también, el Señor lo... Porque mire, cuando nosotros empezamos recién en los caminos de Dios, nosotros oramos, pero siempre empezamos a orar para nosotros mismos, ¿no es cierto? Sí. Para nuestro hogar, para nuestra familia, para nuestros hijos, lo que tenemos alrededor de nosotros. Pero a medida que nosotros empezamos así, pero después en nosotros hay reconocemos que después nosotros queremos ir más allá de la oración que estamos haciendo. ¿En qué? En que después el Señor nosotros nos manda a orar por otras, sentimos orar por otras personas, sentimos orar por las personas que están enfermas, sentimos orar por nuestra ciudad, por nuestra nación, sentimos que que ya no son las oraciones que son de nosotros, familiares, de la casa. Así que empezamos a orar intercediendo delante del Señor por como ya poniéndola a la brecha de las oraciones. Empezamos a hacer intercesiones, incluso hay personas alrededor de nosotros que ya, como también lo reconocen a nosotros, lo que el Señor ha puesto en nosotros, el llamado de intercesores, lo reconocen. Y también el Señor, nosotros delante de su presencia, oramos por otros. Tenemos el dolor de otras personas. Entonces, ahí nosotros suplicamos a favor de los demás. Suplicamos a favor de los demás por algo que el Señor en el mismo espíritu nos lleva a orar y lo ponemos a la brecha de los demás. Y entonces ahí nosotros reconocemos cuando el Señor los levanta como intercesores, porque ya es como dentro de nosotros, es como una ansiedad, es como una necesidad de orar por las demás personas. Y nosotros para orar por las personas, por lo que está sucediendo, es porque también tenemos que tener amor por las almas, no por la vida, por las personas. Tener ese amor, porque yo creo que sin mientras nosotros no está el amor de Dios, nosotros lo costaría, ¿no es cierto?, orar por otras personas. Entonces el amor de Dios que está también dentro de nosotros, como intercesores. Y uno, como les digo, puede orar por uno, por la familia, por los hijos, por nuestra familia, pero también el Señor nos demanda a orar por otras cosas. Mire, y quiero también con un versículo, libro de Esther 4:8. También quiero compartirlo. Así dice su palabra en Esther 4:8. Dice, le dio también copia del decreto que había sido dado en Susa para que fueran destruidos a fin de que le mostrase a Esther y se lo declarase. Y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Ahí ella fue delante de él a suplicarle, pero ella ya estaba intercediendo. Y ahí estaba intercediendo no por algo personal de ella, sino que estaba intercediendo por su pueblo. Uno puede interceder por una nación, puede interceder por los gobernantes de esa nación, puede interceder, el Señor nos manda a interceder por muchas cosas. Y nosotros es nuestro deber hacerlo y ponerlo a la luz. Yo creo que un intercedor está constantemente intercediendo por los demás. Sí, amén. Así que eso... Amén. Sí, amén, amén, hermana Sandrita. Cuando el Señor pone ese, como usted bien mencionaba, ese sentir, también añade amor y el deseo de poder
ayudar de alguna forma, tal vez no directa, no visible, pero sí de una forma invisible, pero muy efectiva a quien necesita. Es más, yo creo que muchos han experimentado hasta el dolor muchas veces de la persona por la que se está orando, Amén. donde uno comienza a sentir el pesar del otro y el Señor va revelando y mostrando cosas del corazón que hay en la persona para que ésta sea sanada o cubierta en esa área por la presencia del Señor. La intercesión Amén. es muy profunda, es algo muy hermoso que se da dentro de la iglesia y que si uno piensa, obviamente siempre hay algunos que se potencian más, pero que dentro de la iglesia, la familia en sí, la familia de la fe, todos debiésemos ser intercesores, todos Amén. debiésemos tener ese sentir, ese mover dentro de nosotros. Así es, Señor. Que es necesario orar por nuestro hermano, que es necesario cubrir en oración a los pequeños, que es necesario orar por los ministros, que es necesario orar tal vez por el que dejó de ir a la congregación. Muchas veces se da de que la gente se retira y es como que se tacha de la lista de oración. Y no debiese ser así, sino que ser aún con mayor razón una oración constante por esa persona para que el Señor pueda guiarle si es que se fue a otra congregación, a otra ciudad, a donde sea, que el Señor lo guarde, le ayude. Y si se fue al Amén. mundo, con mayor razón para que puedan volver al Señor. Así Entonces, es. la intercesión es muy importante dentro de la iglesia. Es una pieza fundamental. Amén. Hablábamos la otra vez de las columnas, y una de las columnas es la intercesión dentro de la congregación. Es algo que afirma la iglesia, que la solidifica, permite que sea construida bajo bases firmes, bases fuertes. Y esas columnas son personas. Finalmente, si uno lo piensa, es un equipo, pero a la vez son personas individuales que tienen que muchas veces tal vez negarse sus tiempos, negar descanso, negar muchas cosas para poder cumplir no al hombre, sino al Señor, de acuerdo a la demanda que el mismo Padre le pone en medio de la oración, de esta intercesión. Amada, otra, por si a alguien no le quedó tal vez claro, ¿cuál entonces sería la diferencia entre orar e interceder? Porque Bueno, muchos pueden pensar, decir, pero entonces yo sí intercedo porque yo hay veces que oro por tal persona, pero la intercesión es más profunda, ¿cierto? Entonces quisiera que usted nos explicara nuevamente la diferencia entre la oración y la intercesión. bueno, que yo creo que entre la diferencia de la oración y la intercesión, como la intercesión ya es más profunda. ¿En qué? Es como claramente la intercesión es un ataque contra las tinieblas. Amén. Es un ataque, un enfrentamiento contra las tinieblas que hace la intercesión. Y su palabra dice que todo lo que atamos acá en la tierra será desatado en los cielos, pero Sí, todo lo que se desata también acá en la tierra será desatado en los cielos, ¿no es cierto? sí. Entonces, nosotros lo que pasa es que tenemos que es bueno interceder, y nosotros lo que declaramos acá en la tierra, en lo natural, tiene que hacer y haber un efecto en lo espiritual. Amén. Tiene que provocar algo. Así Y así, ¿cuánto se llama? Siempre el intercesor tiene que confrontar, porque a veces hay intercesiones que son como difíciles, como que siempre se va al choque con algo, porque dice su palabra que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino con los principados de las potestades de los cielos, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que tenemos un enemigo, entonces el intercesor siempre tiene que estar, como decíamos anteriormente, también a la brecha, y siempre estar reprendiendo
y provocar algo, provocarle en nuestra intercesión, provocar algo para que sea, ¿cómo se llama?, en lo espiritual, suceda algo. Amén. Así es, amén. Como usted mencionaba, hay diferentes ámbitos, ¿cierto? En la intercesión. Puede en algún momento el Señor nos dirige a directamente clamar a su presencia, tal vez humillarnos, estar con un corazón quebrantado, pero en otras ocasiones nos provoca el mismo espíritu a levantarnos en guerra, a quebrantar las obras del diablo, ¿cierto? Como bien dice su palabra. Anular, a cancelar. Amén, amén, como dice su palabra, destruir, edificar, como usted decía, cancelar las maldiciones, desarraigar todo lo que el enemigo haya sembrado. Es todo un trabajo espiritual que se hace y que no es monótono, no es siempre lo mismo, sino que de acuerdo a lo que el Señor ponga en el momento, hay que estar atentos para poder moverse en eso que está provocando el Señor. Y yo creo que casi a la mayoría de los intercesores le puede pasar es que una de las cosas más propicias para entrar en un tiempo de intercesión es primero involucrarse en adoración, empezar a adorar al Padre, a alabarle, a soltar un ambiente especial, un ambiente del Espíritu donde uno sienta ya, pueda ver de forma tangible de que el Padre ya a uno le llamó la atención al Señor. Y así comenzar a levantar esta oración intercesora. Amén. Así. Sí, porque la alabanza, la adoración, empieza a preparar la atmósfera. A donde el lugar que uno está, empieza el Señor a preparar. Entonces, para poder entrar también a su presencia, porque tenemos que entrar primero a su presencia y después empezar a interceder. Sí, amén. Porque uno no puede llegar y al tiro ir a entrar en oración, al choque, ir reprendiendo y cosas. Primero tiene que ser el Señor, yo creo, y el Espíritu Santo prepara esa atmósfera. Amén. Exactamente, para ir a la presencia de nuestro Dios y empezar a interceder por todas las cosas que están puestas delante para hacerlo. Por todas las peticiones, por todo lo que se presentan. Y a veces, uno a veces lleva como peticiones, pastora, dice ya hay que orar por esto y estas peticiones se piden. Pero a veces es el Espíritu Santo a nosotros nos lleva, los direcciona Él en oración. Lo lleva en otra dirección a orar a través del Espíritu Santo. Amén. Él nos va direccionando y los va dirigiendo en nuestras oraciones. Así que yo creo que a nuestras hermanas también intercedoras les debe pasar lo mismo, que pues nosotros siempre, todas las semanas subimos peticiones, tenemos que orar por esto y esto se hace una de petición, pero a veces el Señor los lleva en otras direcciones. Sí, Él nos va mostrando, a través del Espíritu nos va mostrando. Para interceder. Sí, como usted decía, puede haber una pauta de oración, una lista, todo, pero el Señor muchas veces nos hace acordarnos de alguien que no está en la lista, por decir alguna cosa. Y es porque el Señor sabe y conoce la necesidad del corazón de esa persona y uno tiene que disponerse y dejar la lista de lado y empezar a orar en dirección de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, de lo que nosotros quiere que digamos. Es nosotros escuchando la voz del cielo, por decirlo de alguna forma, del Espíritu del Señor que nos hable y nosotros poder reproducirlo, porque como usted recién mencionaba el versículo, dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, lo que tú desates en el cielo será desatado también en la tierra. Entonces, es algo que es una facultad, es un poder otorgado por el Señor a sus hijos, a todos nosotros. O sea, si nosotros bendecimos, habrá bendición, pero si maldecimos, lamentablemente esa palabra no queda anulada, sino que esa palabra también cobra vigencia y hay una maldición que se lleva a cabo y la palabra dice que lamentablemente
y muchos cometen ese error, aún estando en las iglesias, dice que el que maldice despierta al Leviatán. Entonces, el propósito del Señor es que nosotros aprendamos a educar nuestra boca, y el intercesor con mayor razón tiene que tener mucho cuidado en su forma de hablar, porque así porque la oración uno profetiza, uno declara cosas, Amén. uno proclama las verdades del Señor, proclama también bendición sobre los hermanos, profetiza sobre ellos. Entonces, esa voz profética que se suelta en medio de la intercesión está vigente durante todo el día. Por eso es importante el cuidado que tenga una persona que está en intercesión. Amén. Amén. Hermana Sandrita, recién hablábamos de que la intercesión en sí es algo apasionante, porque si uno lo piensa es algo hermoso. Cuando uno aprende a vivirlo, cuando aprende a experimentarlo, es algo que te llena, que te sacia. Más si es algo que está muy ligado al llamado del Señor en la vida de la persona. Pero todo tiene, nosotros tenemos que entender que en la vida en Cristo todo tiene su precio, todo Amén. tiene un costo, nada es gratis, a excepción de la salvación, que sabemos que dice que es por gracia. O sea, no tenemos que hacer nada, eso fue un regalo de parte del Señor. Los dones también que nos fueron dados, pero hay cosas que el crecimiento, la madurez en el Señor, eso hay un precio que pagar. Una persona que se involucra en intercesión, como usted decía recién, esa persona se está confrontando en muchas ocasiones a las tinieblas, y como está involucrándose en un mundo y en un campo espiritual contrario, hay que tener herramientas para poder combatir en contra de eso, y hay que tener también un resguardo que proviene de parte del Señor. Y eso es como yo le decía, un precio que pagar. ¿Cuál es el precio, amada? ¿Cuál es el costo de ser parte de la intercesión, de ser parte de esto tan hermoso dentro de la iglesia? Bueno, yo creo que, como dice usted, pastora, sí hay como un precio que pagar los intercedores. Y ese precio es porque nosotros lo involucramos en el mundo de las tinieblas, en las naciones, lo involucramos de frente con las tinieblas, lo involucramos en eso, sí que tenemos que estar siempre atentos de lo que está pasando a nuestro alrededor, y sí que hay que pagar un precio, pastora, porque el precio es la santidad, Amén. la obediencia, la oración, que hay que estar constantemente en oración. No hay horario para un intercedor tener un horario de intercesión. El Señor, cuando nos demanda en el mismo espíritu, empieza como a amonestar, a hablarlo, uno tiene que obedecer y ir a interceder, no importa que a la hora que sea, a las 3 de la mañana, a las 5, a la hora que sea, el intercedor tiene que estar ahí, presente y obedeciendo, y también buscando la santidad, buscando la presencia constantemente con el Señor, como dice, ir a su presencia y buscar el rostro de papá, qué quiere él, qué quiere exactamente. Sí que los intercedores siempre, como lo dije recién, siempre tiene que estar a la brecha. Los intercedores siempre tenemos que ir adelante, tenemos que ir paso adelante. Tenemos que estar siempre apercibidos, siempre también estar apercibido en los tiempos que estamos viviendo, y estar confrontando, como decimos, las tinieblas, pero es edificante, pastora, es algo que a nosotros lo edifica, algo que a nosotros lo apasiona. Lo que estamos en intercesión, nosotros es algo que lo apasiona, que queremos estar constantemente en la presencia de nuestro Padre, siempre orando y intercediendo.
Amén, amén. Hermana Sandrita, la santidad es una de los factores más importantes dentro de la intercesión como dentro de nuestra vida en Cristo, amén. Sabemos que la santidad es algo tan fundamental en nuestra vida, no fácil de alcanzar, pero sí nada es imposible, dice, para el que cree, para el que busca del Señor, para el que se refugia en Él. Como usted decía, el intercesor es 24/7. Si anda en la calle y el Señor pone el sentir de orar, tal vez va a tener que olvidarse un rato de lo que estaba haciendo y va a tener que empezar a clamar al Señor. Pueden ser oraciones tal vez muy, muy flash, por decir de alguna forma, u otras pueden durar horas y horas. Eso debiese depender netamente de lo que el Señor quiere y cuál es la demanda que Él pone en ese momento a los intercesores. Pero como usted bien decía, es algo hermoso, porque entre más se busca del Señor, más nos llenamos de su presencia, con mayor razón alcanzamos su voluntad. Dice su palabra que esta es agradable y perfecta, y podemos ir más allá, alcanzar cosas grandes en el mundo espiritual, que es lo que más importa. Nosotros debiésemos siempre desear consolidarnos en el ámbito espiritual más que en lo natural, sin obviamente descartarlo, porque tenemos una vida, tal vez hay que pagar cuentas, hay que tener alimento en la mesa, y qué sé yo, un montón de cosas lo que la vida en sí conlleva. Pero la consolidación espiritual en los hijos de Dios debiese ser una de las cosas importantísimas, más que una consolidación profesional. Y que el Señor ponga ese sentir en el corazón de los hijos de Dios, que podamos cada día estar dispuestos a hacer su voluntad. Mientras hablábamos, pensaba en lo que hablábamos hace un ratito atrás, mientras la escuchaba, de que cuando nosotros, los intercesores, vamos a entrar en tiempo de oración, y usted lo mencionó bien claramente, dijo, nosotros no podemos ir y empezar a interceder de una. ¿Por qué? Porque muchas veces antes que el Señor nos mueva la intercesión o nos toque el turno de intercesión, hemos tenido tal vez alguna situación durante el día, hemos andado tal vez hasta cascarrabia, ¿cierto? Que de repente puede pasar. Y no podemos presentarnos así ante el Señor, sino que tenemos que ordenar nuestro corazón. Ordenarnos, si nos hemos equivocado, arrepentirnos, no podemos ir e irrumpir en un área tan importante, tan delicada, como si aquí no ha pasado nada, sino que debemos ordenarnos. Si debemos pedirle perdón a alguien, pedirle. Si nos hemos equivocado en alguna circunstancia, ¿por qué? Porque todo eso es un punto a favor en medio de la oración. El Señor va a respondernos igual, pero el enemigo también está atento. El enemigo está atento a cualquier caída. ¿Para qué? Para poder él involucrarse y poder callar la voz del intercesor. Y es necesario que nosotros estemos en el orden del Señor. Que todo siempre lo hagamos con resguardo, con temor de Jehová, que eso es lo importante también, y seguir. Entonces, como usted bien mencionaba, vamos a involucrarnos en adoración. Adoremos al Señor, porque en medio de la adoración el Espíritu Santo comienza también a ministrarnos, y eso Espíritu, el que dice su palabra, nos da conciencia de justicia, de pecado y de juicio. Si nos hemos equivocado, el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos dará a entender en ese momento para que nosotros podamos ordenarnos. Pero en medio de la intercesión, yo creo que a la mayoría les pasa que uno se vuelve muy, muy dado a darse cuenta de cuando se equivoca. Entonces uno, aunque un ratito no quiera pedir perdón, pero finalmente lo termina haciendo. ¿Por qué? Porque sabe que después hay una labor que cumplir, y no solamente por la labor, es por el deseo de agradar al Señor y no estar faltando y fallándole en áreas que son importantes para nuestro desarrollo y en nuestra vida espiritual. Amén. Igual, pastora, por ejemplo, también un intercedor tiene que ser humilde de corazón. Amén.
tiene que ser humilde, tiene que ser humilde delante de la presencia del Señor. Igual nosotros tenemos que guardar nuestros corazones, tenemos que dar buenos testimonios también, Así es, porque nosotros tenemos que guardar, así como guardarlo en santidad, también guardarlo en otras cosas que el Señor le agrada. Nosotros tenemos que estar siempre agradando el corazón de Dios y siempre poniéndolo en nosotros, en nuestros testimonios, ser humilde. Él dice que necesita un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Y nosotros sí tenemos que presentarlo delante de Él, porque todo es por el favor y la gracia de Él solamente. Nada viene de nosotros. Así es. Todo Amén. viene de Él. Todo viene del Señor. Amén. Y su palabra lo dice que todo es de Él y para Él. Aún dice su palabra, yo ayer conversaba con mi hijo y le decía, las cosas provienen de Dios, decía, y a Él tienen que regresar. Si el Señor alguna virtud, algo ha puesto en ti, tú tienes que devolvérsela. ¿Y cómo lo devolvemos nosotros? Con acciones. En el caso, pongámosle, de los que están en la alabanza, interiorizándose en el instrumento que el Señor le entregó, y también buscando honrar su nombre. En el caso de los intercesores, en que si el Señor puso esa facultad, porque de repente uno escucha gente que ora y uno dice, wow, esta persona tiene una capacidad para orar, pero como usted decía, no es una capacidad de hombre, no es una virtud provocada por el hombre en sí, es algo que proviene de Dios, y como de Él proviene, a Él tiene que volver. Sí, todas cosas son de Él y para Él. Amén. Amén, hermana Sandrita. Es importante que siempre estemos atentos a la voz del Señor. Yo creo que en este tiempo las iglesias, nosotros sabemos eso, muchas iglesias se han cerrado, y no me refiero a este cierre por pandemia, sino que las iglesias muchas se han cerrado para no volver a abrirse por diferentes circunstancias, diferentes razones, pero una de esas es que hizo falta aquellos que estuvieran al pie del cañón, orando, intercediendo, levantando vallado de fuego, que ese vallado lo levanta nuestro Señor, pero nosotros tenemos que orar por ellos. Entonces es importante seguir y mantener esa oración, mantenerla. Si de repente tal vez, como hablábamos, el Señor te mueve en una hora diferente, hacerlo. Si tal vez te equivocaste y no oraste en tu turno, porque tal vez no somos los únicos intercesores, hay más y los van a escuchar más adelante, no importa, incorpórate, ora, el Señor te está mirando, el Señor está viendo que a pesar tal vez de esa falta que puede haberse cometido, hay un deseo y hay una disposición en el corazón de poder cumplir una labor tan importante, y después volver e intentar siempre agradar el corazón del Señor, como usted decía, con humildad, con mansedumbre. Son cosas muy importantes. Puede faltarnos muchas cosas, pero dice la palabra que la que no puede faltar en nosotros es el amor. Y el amor dice que es sufrido, es benigno, dice que no tiene envidia, no se jacta, entonces no hay orgullo, no hay vanagloria, hay humildad, como usted decía. Hay un deseo de agradar el corazón de papá. Así que, amada, le agradezco tanto su tiempo. El Señor sujetó el tema de la conexión. Perfecto, salió todo súper bien. En la mano del Señor. Así que le voy a pedir que usted cierre con una oración, amada, pero antes, si quiere despedirse de los hermanos, mira, aquí hay le voy a leer uno de los mensajitos de la hermana Karen. Dice: bendiciones, pastora, bendiciones, Lela, soy la Fran. Así que ahí está la Fran escuchándola, hermana, entre varios hermanos más que bendecimos, pero ella la leemos porque es su nietecita. Igual que la Antonia, tan linda mi tía, le dice. Las pequeñitas, que el Señor las bendiga. Amada, ahí le dejo para que usted se despida, para que ore también, que eso es lo que el Señor ha puesto ante nosotros.
Primeramente, pastora, darle las gracias a usted por esta invitación. Me siento muy bendecida por la invitación y bendigo a cada una de mis hermanas que pudieron conectarse en este día para recibir y aprender una parte, es como una parte de lo que es la oración y la intercesión, porque esto es como mucho más amplio, pero es una parte pero muy contenta y muy agradecida por estar por esta plataforma con usted. Y bendigo a cada hermana, a cada hermano que ha estado conectado. Y me permito un ratito, pastora, bendecir grandemente a la sierva, a la pastora Yosila a la distancia, y mandarles mi bendición y un abrazo. Así que, y a mis hermanas que estuvieron conectadas, a cada una de ellas, sabemos que nosotros, la Iglesia de Cristo, donde el Señor nos puso, nos plantó, es una iglesia muy bendecida por el Señor, porque ahí vemos el amor inmenso que nos necesitamos lo uno a lo otro y el amor que el Señor nos da para siempre estar conectada y preocupada de nuestro hermano. Y yo creo que una iglesia tiene que ser así. La unión de la iglesia es estar siempre pendiente del hermano, de qué necesidad tiene, de qué necesidad de oración, estar siempre en ese contacto que hemos estado en pandemia, hemos estado como por estas plataformas nomás, pero hemos visto el amor de Dios en cada uno de mis hermanos, de ustedes como pastores también. Así que eso, pastora, ha sido un placer y nos despedimos entonces con una oración en esta hora. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos la gloria, la honra a ti, Padre glorioso, por este momento, Señor, que tú nos has dado, Padre amado, de compartir, Señor, tu palabra, Padre amado. Bendecimos, Señor, a cada hermano, Señor, que ha escuchado esta palabra, Padre amado, que está conectado, Padre Santo. Bendimos sus vidas, sus hogares, Padre bendito. Pero también, Señor amado, yo quiero, Señor, levantar, Padre amado, una oración por cada intercedor, por cada intercedora, Padre amado, de esta nación, Padre bendito. Sabemos, Padre amado, que tú estás haciendo, Señor, algo maravilloso, Padre, en esta nación, Padre, con cada intercedor e intercedora que se ha levantado, Padre, en cada región de este país, Señor, abogando y llevando, Señor, ante tu presencia, Cristo de la gloria, Señor, unificados, Padre, en un solo espíritu, Padre amado. Tú estás levantando a tu remanente, Padre, en este tiempo y lo estás, Padre, edificando, Padre, unificando, Padre amado, en un solo espíritu, Padre, porque tú, Cristo amado, eres la cabeza, Padre, y nosotros somos tu cuerpo, Padre. Funcionamos de diferentes formas, Padre, el cuerpo, pero tú eres la cabeza, Padre amado, y tú nos unes, Padre, como tu pueblo y como tus hijos, Padre. Yo bendigo a cada intercedor de esta nación, Padre glorioso, que tú los sigas levantando, Padre, y que siga, Señor, creciendo mucho más, Padre bendito. Padre amado, gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu infinita bondad, Señor, y tu misericordia con estas vidas, Padre maravilloso. Gracias, Padre amado, en esta hora, Padre bendito, pedimos por la paz, Señor, en cada hogar, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, esté en cada hogar, llevando, Señor, tu palabra cada día, Señor, edificándolo. Que cada día también, Señor, nos levantemos, Padre glorioso, a interceder los unos por los otros, Señor. Somos un cuerpo y los necesitamos, Señor, los unos a los otros, Padre bendito. Te doy la gloria, la honra, Padre amado, en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Gracias, Amén. Pastor. Muchas gracias a usted, hermana Sandrita. Muchísimas gracias. Le bendecimos grandemente por toda la disposición que usted siempre ha tenido
le abrazamos a la distancia y así a cada uno de los que estuvo aquí con nosotros conectados, les bendecimos grandemente, declaramos una bendición que sobreabunde en sus hogares, en sus vidas, que su alma cada día sea prosperada, que puedan cada día avanzar, no miren atrás, no miren las dificultades, no miren nada, dice la palabra, como recién citábamos, tal vez las tribulaciones, las situaciones difíciles muchas veces puedan causar tristeza en nuestro corazón, pero en un tiempo usted va a entender por qué está pasando esa situación y esta lo va a llevar a tener una eternidad gloriosa con el Padre. Está siendo perfeccionado, amada, amado, y el Señor siempre, siempre le dará la victoria. De eso nunca lo dude. Así es que, amados, aquí hay un equipo de intercesión orando por ustedes constantemente, por cada uno de los miembros de la Iglesia de Cristo, por sus familias, por sus trabajos, por su salud, y así también por cada petición que se añade en este tiempo. Estamos orando por nuestra nación, uniéndonos a la Red Rey, que somos parte de ella, con nuestro apóstol Ramiro, la pastora Jocelyn, y así con todos los pastores. Yo creo que no solamente nosotros, deben haber muchos y muchos creyendo que en este país el que reina es el Señor, declarándolo, proclamándolo a los cuatro vientos, de que aquí el que reina es Dios y que Dios no será sacado de este país como lo hicieron en muchos lugares, sino que Él estará permanentemente en medio de nosotros. Así es que un abrazo gigante a cada uno, les bendecimos y nos estaremos conectando el día jueves a las 8:30 por Zoom, por interno. Así es que ahí nos vemos, amados. Que el Señor les bendiga. Amén. Chao, hermana Sandrita. Bendiciones, pastora.